cosas, pero los médicos clínicos sobre todo y los que están en la primera atención de la salud son los que la llevan peor. Ahora le tocó al flaco, después de un año de evitarlo y aún vacunado. Y bueno, muchos de los que estamos acá seguramente han padecido el contagio y esperemos que esto termine lo más rápido posible. Y ahora los invito a relajarse 20 minutos, eh, agarren un café, como dijo el flaco, pueden agarrar un vasito de vino, de cerveza, relajarse un poco y escuchar un poco de lo que yo tengo para proponerles, que no va a ser muy largo y que la idea es que al final podamos no solo discutir, sino sacar todas las dudas que haya desde este punto de vista. Básicamente el testículo no descendido eh, involucra entre el 1 y 5% de los recién nacidos a término y más o menos entre el 1,1 y 45% de los pretérminos. Por lo tanto, ustedes verán que si nosotros tenemos un paciente prematuro, tenemos más posibilidades de tener testículos no descendidos o criptorquímicos. Solamente el 30% epidemiológicamente son bilaterales y cuando tenemos asociados desórdenes del desarrollo sexual o criptorquidia bilateral, es mandatorio hacer un estudio genético y endocrinológico para descartar patologías más raras que van más allá, donde el testículo no descendido es una señal más o una alteración más dentro de un contexto sindrómico o patología genética. Esto es la clasificación actual de la Sociedad Europea de Urología Pediátrica, donde divide los testículos palpables y no palpables. Dentro de los palpables están los que se palpan en la parte inguinal, palpación ectópica o testículos retráctiles, y dentro de los no palpables también hay testículos inguinales no palpables, testículos ectópicos no palpables, intraabdominales o directamente ausentes, donde ahí tenemos que ver si fue una agenesia real o un testículo evanescente, o sea, un testículo que estuvo pero dejó de estar por algún motivo. Dentro de lo que es la evaluación diagnóstica, todos ustedes como médicos clínicos saben que es muy importante lo que es la historia, factores de riesgo parentales, antecedentes de descenso previo. Muchas veces los padres comentan que en algún momento ellos vieron el testículo, palparon el testículo y que después lo dejaron de ver. Al examen físico, siempre evaluar el canal inguinal, evaluar las localizaciones ectópicas, que pueden ser prepubianas, pueden ser en la región inguinal, pueden ser en la parte central del abdomen, y la evaluación genital, descartando que haya asociaciones con, por ejemplo, hipospadias o con escrotos vulviformes, transposiciones penoescrotales, que eso nos va a orientar a alguna alteración ya de origen genético. Y desde el punto de vista del diagnóstico por imágenes, evaluar. Inicialmente uno podría hacer una ecografía, sobre todo si tenemos la posibilidad de tocar o de palpar el testículo. Podemos hacer una ecografía para evaluar las características morfológicas de ese testículo. A veces se puede hacer resonancia magnética nuclear para descartar la presencia de restos mullerianos. No es mandatoria, o sea, desde el punto de vista de diagnóstico por imágenes, solamente la ecografía puede ser una herramienta útil en confirmar o descartar que lo que nosotros palpamos es un testículo. Pero no es diagnóstico ni es sensible, sobre todo para testículos no palpables. Y ninguno en realidad de estos métodos por imágenes son sensibles cuando tenemos un testículo evanescente o testículo no palpable según la clasificación de la ESPO. ¿Y cómo manejamos este tipo de pacientes? Generalmente vamos a esperar entre los 6 a 18 meses para el tratamiento. Hace muchos años tuve la posibilidad de escribir un capítulo en la revista de la Federación Argentina de Urología sobre hernia e hidrocele, que está muy relacionado con el testículo no palpable, y que ahí, ya hace ya casi 10 años o más, una de las cosas que se admitían es que hasta los 6 meses uno puede esperar para resolver las hernias. Y si uno puede esperar hasta los 6 meses para resolver las hernias, obviamente que también podemos esperar hasta los 6 meses para resolver un testículo
palpable no descendido hasta la bolsa escrotal. De todas maneras, hay un consenso donde uno podría esperar hasta el año de vida, porque hay ciertas hernias que es verdad que se pueden cerrar un poco más tardíamente. Y por lo tanto, después del año de vida, se coincide que uno está habilitado ya para hacer la cirugía de descenso. Después tenemos el tratamiento médico para el descenso, después vamos a ver bien cuál es el indicado y qué cosa podemos utilizar o no utilizar y cuándo, que en principio podría ser la testosterona o la HCG, la gonadotrofina coriónica, famoso endocorion, que muchos de nosotros lo hemos usado en algún momento y supongo yo que muchos pediatras lo han visto o lo han usado también. Dentro de los tratamientos médicos también están para mejorar la fertilidad. Después vamos a ver cuál es la influencia que tiene esta patología en la fertilidad y ahí podemos usar gonadotrofinas o estimulantes de las gonadotrofinas y también el endocorion. Y por supuesto el tratamiento quirúrgico, que hay que dividirlo en lo que es la indicación quirúrgica para los testículos palpables o los testículos no palpables. Entonces, cuando tenemos un testículo palpable, no hay duda que la indicación es quirúrgica. Después vamos a ver la indicación de hormonas, pero hace unos cuantos años la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, no es que contraindica, pero da como indicación, ha achicado mucho o acotado mucho la indicación del uso de hormonas para el descenso testicular por dos motivos. El primer motivo, por la falta de resultados, no llega al 50% el resultado final. Muchos testículos descienden y después del efecto hormonal, una vez que se fue el efecto hormonal, vuelven a ascender. Y por segundo motivo son los efectos adversos que se veían con los tratamientos hormonales, algunos leves, pero otros no tan leves, con vello pubiano, alteraciones en la voz del paciente y enrojecimiento genital, o sea, una similitud con el comienzo puberal. Entonces se dejó de, y además con las alteraciones potenciales que podía llevar las hormonas a las gónadas todavía inmaduras. Entonces ya se decidió que el tratamiento, el gol estándar, es la orquidopexia, que la orquidopexia tiene un 92% de éxito, es una cirugía que es bastante técnicamente simple de realizar, además es reproducible para poder enseñarla sin problemas, y es el tratamiento básicamente del proceso vaginal. ¿Y por qué? Porque en la gran mayoría de estos pacientes el problema es que el proceso vaginalis o más se mantiene abierto manteniendo una hernia concomitante a la falta de descenso testicular, o no se mantiene abierto pero queda en forma fibrosa como una cincha que no es elástica y que impide el descenso normal del testículo hacia la bolsa escrotal. Y por lo tanto, lo que se hace es el tratamiento del proceso vaginalis para terminar de descender el testículo hacia el escroto. También una forma de fijación que hoy en día es una de las que más apoyo tiene, que es el Dartos Pouch, para tratar de evitar romper la barrera entre la túnica albuginea y el parénquima testicular, evitando así la formación de anticuerpos contra los espermatozoides. Por eso esas fijaciones que se hacían en tiempos de antaño, donde uno fijaba con un punto transfixiante el testículo al escroto, hoy se trata de evitar haciendo una bolsa en el dartos y dejando el testículo fijo, pero con un dartos pouch o una bolsa de dartos para que el testículo no vuelva a elevarse. Cuando la técnica es por vía escrotal, es generalmente en testículos criptorquídicos bajos. Generalmente estos procesos tienen cierta elasticidad del cordón espermático y tienen entre un 88 y 100% de éxito. Esta se llama la más habitual, de la técnica de Bianchi, donde incluso si es necesario se puede, en algunos casos medio forzados, hacer el tratamiento del saco horniario concomitante. No es lo ideal, pero generalmente se puede hacer cuando el testículo está en la raíz del escroto o ya en el canal inguinoescrotal. Cuando el testículo no es palpable, es
y la indicación precisa es la laparoscopía diagnóstica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar, como se ve en la foto, la presencia o no del testículo en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver si los vasos espermáticos están entrando al canal inguinal o no llegan al canal inguinal, si están completos o no, si hay conducto deferente o no. Y bueno, obviamente podemos distinguir cuando el testículo, los vasos espermáticos están entrando en el canal inguinal y no vemos el testículo, podemos inferir que ese testículo está inguinal pero alto y no lo podemos palpar, pero está en una posición inguinal. Cuando el testículo está intraabdominal, que es el 40% de los casos, se ve como se ve en la foto, se ve el anillo inguinal permeable, el anillo inguinal profundo y los vasos llegando hasta el testículo con el conducto deferente. Y puede haber lo que se llama pepin testis, que es el 10% donde el testículo entra y sale del anillo inguinal, o vasos ciegos donde no existe testículo, ya sea porque el testículo nunca se desarrolló o porque el testículo sufrió un infarto intraútero donde se atrofió y no tenemos testículo visible. En estos casos, la indicación es la técnica de Fowler-Stephen, donde lo que se hace es seccionar los vasos espermáticos y dejando la irrigación del testículo a través de los vasos deferenciales que van acompañando el conducto deferente, y tiene un éxito de más o menos 50-60% en un tiempo. Es difícil a veces hacerlo en un tiempo, pero por vía laparoscópica uno puede llevar el testículo a nivel del anillo inguinal superficial, por vía suprapúbica, y acortar el trayecto que necesita el testículo para llegar al escroto sin tener que pasar por el canal inguinal. Y tiene un 90% de éxito en 2 tiempos donde uno desciende el testículo hasta el canal inguinal y posteriormente, después de más o menos entre 6 meses y un año, va a buscar ese testículo y termina de descenderlo hasta la bolsa escrotal. Y por supuesto, también está indicada la orquiectomía, y esto, si ustedes quieren, podemos discutirlo, podemos pasarnos toda la noche discutiéndolo. Hace unos 6-7 años, yo no sé si el doctor Iturralde, Damiani creo que estaba, tuvimos una linda discusión en un congreso argentino de urología con los endocrinólogos pediátricos, los andrólogos de adultos y cirujanos pediátricos, donde digamos, terminó la discusión, reconociendo los cirujanos pediátricos que muchas veces dejaban testículos que sabían que no eran funcionalmente viables, pero que ellos tenían la formación de dejar los testículos. Y los andrólogos también admitieron que ellos ven en el adulto muchos pacientes que le has descendido el testículo, pero que terminan siendo infértiles. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un paciente donde el testículo tiene alteraciones atróficas o hipotróficas o alteraciones de estructura como un epidídimo desenrollado o alteraciones que no nos dejan tranquilos de que esa gónada sea realmente viable, tenemos la habilitación para sacar la gónada. Sobre todo en testículos no palpables, donde uno de los riesgos potenciales en estos testículos de la disginesia gonadal, donde aumenta muchísimo el riesgo de tumores testiculares no germinales. Entonces, tratamiento del testículo no descendido y no palpable unilateral. Si el paciente, obviamente si el testículo es palpable, se hace la orquidopexia estándar. Pero si el testículo no es palpable unilateralmente, se hace un examen bajo anestesia y ustedes no saben la cantidad de sorpresas que uno se lleva cuando el paciente está relajado y dormido. Incluso muchos testículos aparecen cuando no los podíamos encontrar de ninguna manera, ni el pediatra, ni el endocrinólogo, ni el urólogo. Si aún así el testículo no es palpable, se hace una laparoscopía diagnóstica, y esa laparoscopía nos va a decir si el testículo es cercano al anillo inguinal profundo, si está muy alto para la orquidopexia, si no está el testículo y tiene vasos espermáticos ciegos, o si los vasos espermáticos están entrando al anillo inguinal profundo. De acuerdo a esto, nosotros podemos elegir, en lugar de hacer o después de la laparoscopía diagnóstica, podemos elegir hacer la exploración inguinal y posible laparoscopía. También es un paso
pero generalmente es preferible hacer la laparoscopía previa porque así podemos tener, no tenemos chance de que nos escape el neumoperitoneo que necesitamos para la laparoscopía. La exploración inguinal generalmente es un segundo tiempo en el mismo proceso quirúrgico. Entonces, si el testículo está cercano al anillo inguinal profundo, se puede descender por vía laparoscópica o por una orquidopexia inguinal. Si está muy alto para la orquidopexia, necesariamente va a necesitar un Fowler Stephen en un tiempo o en dos tiempos. Eso lo va a decidir el cirujano de acuerdo a la longitud del conducto deferente. Y si el testículo obviamente no está evanescente y no encontramos el testículo, no requiere ningún otro paso, se saca los trócares y la óptica y se terminó la cirugía. Y cuando los vasos espermáticos están entrando al anillo inguinal profundo, el testículo ese está ubicado en el trayecto inguinal y por lo tanto se continúa la cirugía a cielo abierto con una exploración inguinal y la orquidopexia respectiva. ¿Cuáles son las complicaciones del tratamiento quirúrgico? Obviamente la atrofia es la más importante de todas. Es menos del 1% cuando se hace la orquidopexia en testículos palpables. Aumenta entre el 1,8 al 28% cuando se hace un Fowler Stephen en un tiempo. Y aumenta, y es casi del 8% en el Fowler Stephen en dos tiempos. Muchas veces estos testículos tienen algún tipo de digenesia, por lo tanto los vasos deferenciales no son suficientes para que el testículo crezca y por lo tanto quedan testículos atróficos. Cuando el manejo del testículo no descendido se realiza en la pubertad, hay un 2% de neoplasia de células germinales y hay mayor índice de orquiectomía, porque estos testículos, está también demostrado que cuando un paciente tiene más de 10 años y el testículo está atrófico o no está descendido, aumenta mucho el índice de orquiectomía y también en los protocolos de la Sociedad Argentina de Urología y las sociedades internacionales, después de los 15 años, el testículo que no descendió hay que extraerlo. ¿Qué pasa con la fertilidad? Cuando el testículo no descendido es unilateral, tiene igual tasa de fertilidad que en los testículos descendidos normales. Y esto es por un mecanismo de compensación que tiene el testículo normoimplantado, normodescendido, que va compensando las alteraciones de fertilidad que pueda tener el testículo contralateral, aunque muchas veces el testículo criptorquídico genera o se desarrolla normalmente una vez descendido. Cuando la criptorquidia es bilateral, hay menor tasa de fertilidad global, aunque nunca hay esterilidad. Hay una disminución de la tasa de fertilidad. Porque hay mayor inhibina B y menor FSH, y sobre todo si la orquidopexia se realiza antes de los 2 años de vida, va a recuperarse eso, pero cuando se realiza después de los 2 años de vida, hay menos chance de recuperar la funcionalidad endocrina y por lo tanto esa es una también de las indicaciones de hacer la cirugía más temprana. Cuando los testículos son bilaterales y no son tratados, hay un 100% de oligospermia. Ahí está mal escrito, es oligospermia. Oligospermia son pocos espermatozoides. Y hay un 75% de asospermia, que es ausencia de espermatozoides. Por lo tanto, como verán, es importante poner en la balanza el tema de la edad, del diagnóstico y del tratamiento de la criptorquidia, porque si no podemos llevar a un paciente a una alteración importante de la fertilidad. Cuando los testículos bilaterales son tratados, baja al 75% la oligospermia y solamente hay un 42% de asospermia. Y eso se explica por la posibilidad de digenesia que tienen estos testículos independientemente del tratamiento. Por lo tanto, se aconseja tratamiento, como dijimos, entre los 12 y 18 meses de vida. También está demostrado que el tratamiento antes de la pubertad reduce el riesgo de cáncer. Esto es un trabajo publicado en New England Journal of Medicine del 2007 y el riesgo relativo de cáncer es 2,2 si la orquidopexia se hace antes de los 13 años versus 5,4 si se hace después de esa edad. Obviamente que nosotros estamos acostumbrados a que siempre la criptorquidia por lo menos se esperaba hasta los 5 años. Es raro que los pacientes lleguen a los 13 años. Pero es muy importante saber que después de los 13 años aumenta casi al doble la chance de cáncer y por lo tanto aumenta mucho
la posibilidad de necesitar una orquiectomía al momento del tratamiento. Vamos terminando, se va terminando el café, se va terminando la copa de vino o de cerveza, y vamos haciendo un resumen de lo que tenemos como evidencia ahora. El testículo no descendido justifica siempre el tratamiento temprano para evitar la pérdida de potencial espermático. Una orquidopexia fallida o retrasada puede aumentar el riesgo de malignidad testicular más adelante en la vida. Cuanto antes sea el tratamiento, menor será el riesgo de alteración de la fertilidad y menor la posibilidad de cáncer de testículo. En los testículos no descendidos unilaterales, la tasa de fertilidad se reduce, mientras que la tasa de paternidad no se reduce. En los testículos bilaterales no descendidos, la tasa de fertilidad y paternidad se ven afectadas. Y el tratamiento de elección para el testículo no descendido es el emplazamiento quirúrgico en el escroto, o sea, la orquidopexia. El testículo palpable generalmente se trata quirúrgicamente mediante un abordaje inguinal, y el testículo no palpable es más comúnmente abordado por vía laparoscópica, y de acuerdo a la situación encontrada se va a determinar qué tratamiento hacer. Hoy en día, con un nivel de evidencia 2B, no hay consenso sobre el uso sistemático del tratamiento hormonal. Como verán, por eso no hablé nada del tratamiento hormonal, solamente porque ya no se usa más. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hay 4 recomendaciones fuertes según la Sociedad Europea de Urología Pediátrica. No ofrecer tratamiento médico o quirúrgico para los testículos retráctiles, pero sí realizar un seguimiento cercano durante un año hasta la pubertad. ¿Por qué? Los testículos retráctiles generalmente se ven desde más o menos los 2 años o un poco antes hasta los 10 o 11 años. Una vez que el paciente inicia la pubertad, el testículo aumenta el volumen, y ese mismo peso testicular y del aumento del volumen hace que el testículo tenga más situación escrotal, más tiempo, y por lo tanto no es necesario, solamente las hormonas endógenas del paciente hacen su trabajo y no es necesario hacer ninguna fijación. Salvo en pacientes que tengan antecedentes de dolores agudos compatibles con torsiones testiculares, ya sean autolimitadas o constatadas clínicamente, donde ahí va a haber que hacer una orquidopexia, pero por la situación o por el riesgo de torsión testicular. La otra recomendación con un fuerte índice o un índice de fuerza importante es realizar la orquidolisis, orquidopexia, antes de los 12 meses y como mínimo a los 18 meses. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es, digamos, mejorar la producción endocrina del testículo, tanto en la inhibina B como en la FSH. La otra indicación y recomendación es evaluar a los neonatos varones con testículos bilaterales no palpables para detectar un posible trastorno de desarrollo sexual. Y ahí es donde nosotros vamos a tener que acompañar la evaluación con el endocrinólogo y con el genetista. Y la otra recomendación es realizar una laparoscopía diagnóstica para localizar un testículo intraabdominal en caso de testículos no palpables. Después tenemos 3 recomendaciones débiles, que son que la terapia hormonal en los testículos no descendidos no es beneficiosa para la paternidad futura. Esa es una de las cosas por las cuales se dejó de usar la terapia hormonal desde hace bastantes años. La otra es ofrecer tratamiento endocrino en caso de testículos no descendidos bilaterales. La realidad es que tiene un índice de fuerza muy débil y no ha demostrado ser útil para este tipo de pacientes. E informar al paciente o cuidador o tutor o el que esté a cargo del niño sobre el aumento del riesgo de una neoplasia maligna en un testículo no descendido en un niño postpuberal, o discutir la extracción en caso de un testículo contralateral normal cuando el normal está en una posición escrotal y el niño ya es postpuberal y tiene una criptorquidia en uno de los lados. Ahora llega el momento del intercambio, como dijo el doctor Farid Iturralde, que es el que está en la foto ahí, por si alguno no lo conoció de joven. Ahí donde lo conocí yo, hace muchísimos años. Y este es el momento de agradecer de nuevo a todo el Grupo Urológico Rosario,
a la Sociedad de Pediatría de Rosario, a los casi más de 100 participantes que están escuchándome, y espero que les haya servido de algo lo que dije. Y llega el momento del intercambio para todo lo que ustedes quieran preguntar y sacarse la duda. Seba, hola, Seba, Sí, nada, muchísimas gracias, muy linda, la verdad que muy linda, muy actualizada, breve, con cosas que creo que son importantes, porque por ahí el pediatra no entiende por qué uno toma una conducta, por qué toma otra conducta, y me parece que esto les va a permitir poder comprender las conductas que tomamos los urólogos en el consultorio, lo cual creo que hemos logrado en ese sentido el objetivo. Segundo, para los que se ríen, esa foto yo me acababa de recibir de urólogo, ¿sí? Tenía el pelo negro, pero bueno, los años fueron pasando, por suerte pasaron muchos años, y como dice Sebastián, eh, acá nos encontramos. Para ir rompiendo hielo, primer cosa, si quieren preguntar es difícil, si bien somos 100, es bastante complicado poder hablar, así que yo preferiría que cualquiera que quiera hacer preguntas, las mande por el chat, así también las vamos juntando y las vamos armando. Acuérdense también que el mail que yo puse al principio, ese es el mail donde tiene que mandar preguntas. Entonces, cuando empecemos a promocionar la próxima reunión, si quiere, ya se les ocurre preguntas que podremos llegar a hacer, las pueden ir mandando y después las vamos juntando. Yo, como para romper un poco el hielo, yo te voy a hacer una pregunta, Sebastián, que es una cosa que me pasa siempre con los pediatras, ¿sí? Y siempre me dicen, flaco, vos tenés que el paciente, hay que se opera al año, a 9 meses, no les gusta. Entonces, ¿cuándo te lo mando? ¿Está? Porque para mí muchas veces también nos pasa que abro la puerta así, un chico 20 días, me lo mandan porque tiene un testículo no palpable, o una criptorquidia que se palpa en la ingle, 20 días de vida. O sea, ¿cuándo te parece a vos que es el mejor momento para hacer el contacto con un urólogo? O sea, ¿cuándo vos le dirías a un pediatra, mandame el paciente para que ya tengan contacto con nosotros? yo voy a ser medio corporativo, pero esto es lo mismo que hago con la fimosis, porque si no el problema es que después las fimosis también llegan tarde. Entonces, la realidad es que cuando uno tiene sospecha de, es preferible mandarlo a la consulta y sacarse la duda como pediatra y sacarle la duda a los padres también de cuál es la conducta. Porque muchas veces es muy difícil evaluar un paciente con criptorquidia. Es muy difícil, sobre todo en pacientes de un año y medio, que no se quedan quietos, que uno tiene la mano fría, que el consultorio está frío, que se mueven, que lloran, que gritan, que patalean. Y entonces, cuando el paciente tiene la criptorquidia realmente, incluso uno puede evaluar que tiene la criptorquidia y no lograr palpar el testículo correctamente. Y después, a la segunda consulta, uno dice, pero sí que yo no lo palpé y ahora está acá en el escroto. Esto es como, los que hacemos urología, es como la flujometría. Cuando la primera flujometría, el paciente está nervioso y orina para la miércoles, y a la segunda flujometría, cuando sabe de qué se trata el estudio, parece que nunca hubiera tenido un problema para orinar. Entonces, esto es lo mismo, tratar de que la consulta y el examen físico no sea uno solo el que determine la conducta, sino que sea un examen seriado y que si puede compartirse con un profesional, con otro profesional, mejor. O sea, si el pediatra, digamos, puede derivarlo al urólogo para que el urólogo vea si lo puede palpar o no el testículo, ver dónde está, mejor. ¿Por qué? Porque va a tener una segunda opinión, sobre todo, no estoy hablando de pediatras muy avesados que saben perfectamente cómo palpar los testículos, sino cuando los pediatras son jóvenes y empiezan, que no es fácil encontrar un testículo y no es fácil darse cuenta si es un testículo, si es un ganglio, o dónde está el testículo cuando no se lo encuentran en el escroto. Bien. Pablito, Jorge, ¿hay alguna pregunta? Acá hay una pregunta. ¿Quién la lee? Vamos, muchachos. Bueno, excelente charla, Seba. Tenemos una pregunta de la doctora Emma Waneson, que pregunta, a modo de resumen también, si en el caso de los testículos no palpables, directamente derivarlo al urólogo pediátrico sin necesidad de hacer ningún tipo de estudios previos.
Mire, la realidad es que uno puede hacer, antes de mandarlo al urólogo, hacer la ecografía, ¿sí? Depende, va a depender de la experiencia clínica de cada uno, pero usted, o sea, a todos nosotros nos ha pasado de no palpar un testículo y que el ecógrafo dice, sí, acá está el testículo, está en el trayecto inguinal a nivel medio inguinal. Y eso nos deja más tranquilo, porque ya deja de ser un testículo escondido o interabdominal, sino que ya tiene presencia. Entonces uno se esfuerza más para decir, si el ecógrafo lo encontró, yo lo tengo que encontrar. Entonces, uno se esfuerza más para tratar de encontrarlo. Eso es una cosa. Ahora, después de hacer la ecografía, yo no haría ningún otro estudio, porque si el testículo no lo palpé y no lo vio el ecografista, ese testículo es difícil que nosotros lo podamos encontrar por ningún otro método. Antes, hace muchos años, y algunos de los que estamos acá por ahí lo hemos hecho, se hacía centellograma para ver si podíamos encontrar el testículo por cámara gamma. Se demostró que no servía para nada y por lo tanto se dejó de utilizar hace muchos años. Y la tomografía es totalmente inútil y con muy baja sensibilidad, salvo para, como la resonancia, ver anexos cuando uno sospecha una alteración, un DCD, una deficiencia sexual. Pero no para encontrar testículos intraabdominales. Los testículos intraabdominales no lo vamos a encontrar con ningún método. Tiene que haber un ecografista recontra súper avesado y tener muchísima suerte de que no tenga gas interpuesto para encontrar un testículo intraabdominal en un chico de 1 año. Y es muy, muy difícil de encontrar ese ecografista y que tenga esa suerte ese día. Bien, Seba, aprovechando la pregunta, porque estamos hablando del testículo no palpable, ¿sí? ¿A vos qué te parece de hacer una ecografía? O sea, un chiquito que vos lo vas a revisar, le encontrás un testículo en el trayecto inguinal, se palpa en el trayecto inguinal, pero le pedimos en la ecografía y me lo mandan, ¿sí? ¿A vos te parece que esa ecografía es útil, no es útil, vos la usás de rutina? A mí me gusta. No me sirve para nada para tomar una decisión, pero me gusta porque me da una información que deja de ser subjetiva y pasa a ser objetiva, que es el tamaño testicular. Entonces, una cosa es lo que yo palpo como tamaño testicular, que muchas veces palpamos testículos que parecen más grandes y terminan siendo más chicos, y a otras veces palpamos testículos muy chicos que terminan siendo casi normales. Entonces, la subjetividad de la palpación es muy linda para ver si está el testículo o no. Pero la ecografía da una objetividad, que es el tamaño del volumen testicular, que es una información importante previa a la cirugía. Sí, y cuando vos lo vas a revisar y te encontrás que tiene testículo en el ascensor o retráctil y te dice la Yo ecografía que... no opero testículo en ascensor. Por eso, pero cuando la Pero, ecografía te dice que lo tiene, ahí se te complica. no. Es que a mí me han mandado y me mandan todos los días testículos como criptorquídicos y yo los reviso y son testículos en ascensor y hablo con el padre y le digo, mire, la ecografía dice que está en el canal inguinal, la pediatra dice que, o el pediatra dice que está en el canal inguinal y yo veo que es un testículo en ascensor, le explico a los padres y le explico que eso no se opera. Me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, de llevar a un paciente a quirófano, dormirlo y que los 2 testículos desciendan solos. Y esos testículos tampoco los operan, ¿sí? Porque si el testículo baja solo cuando el paciente está dormido, quiere decir que cuando el paciente está relajado tiene sus testículos en la bolsa. Entonces, ¿qué le voy a agregar yo más que un riesgo a operar esos testículos? Perfecto. ¿Puedo hacer algún comentario? ¿Puedo hacer algún comentario? Sí. Hay un momento que es el más oportuno de todo para un examen físico correcto, que es dentro de los 3 primeros meses del embarazo, donde tiene más empuje hormonal, donde tiene la coloración y la pigmentación en el escroto, donde el testículo uno lo puede palpar, el bebé se deja palpar, es flaquito, no tiene grasa interpuesta. Es el mejor momento para hacer el diagnóstico de una criptorquidia, por todo eso que le acabo de mencionar. Por eso el neonatólogo, el pediatra, dentro de los primeros meses, tiene a mano un instrumento fundamental, que es su examen físico y su criterio. Lo segundo que quería aclarar es que muchas veces, y es una consulta frecuente, el testículo no descendido, informado porque el ecografista lo vio. Cuando pone el frío que le da el gel, el testículo sube
y va a informar lo que es un testículo clitórquido, por lo cual uno lo examina y no es. Y la recomendación que le puedo hacer es, lo primero cuando uno va a revisar un bebé es inspección, más que palpación. Dejar que se relaje el cremaster para que uno lo pueda. Después bloquear el canal inguinal con sus dos manos, con sus dos dedos, pulgar e índice, para que no ascienda, y ahí lo van a poder palpar con más facilidad. Antes se usaba el agua, el jabón y todo lo demás, que también tenía una cierta utilidad, pero se requiere astucia muchas veces, tranquilidad, inspeccionar. El testículo se va a relajar, el calor del consultorio y todo eso se va a relajar y lo va a poder. Y entonces usted, pediatra, tiene un diagnóstico ya de más certeza. Esas son recomendaciones que tiempo, y cuando el testículo no lo palpa o es difícil, ni la ecografía, ningún otro estudio le va a hacer más que la utilidad de decir el tamaño testicular y la ubicación. Pero más que todo eso es el buen examen físico. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Horacio, con vos. Muchas veces yo el diagnóstico lo hago solamente mirando. Porque cuando el chico uno lo deja así en el pañal y lo Y deja lo ve. 2-3 minutos en un ambiente cálido, que el paciente se relaje, el testículo baja solo y uno le hace solamente el estímulo reflejo cremasteriano y es suficiente para mostrarle a los padres que el testículo está y que está en su lugar. Totalmente de acuerdo. Sí, también, permítanme una aclaración. A veces el testículo está arriba y tenés que esperar un rato hasta que se agote un poco ese reflejo, porque el músculo cremasteriano también, después de 2 o 3 minutos, se agota, y esos testículos difíciles, a veces, pasado un tiempo, llegan bien a la bolsa y permanecen en el estómago. Un tip más en la palpación, ¿no? Otro tip Tenemos era dos preguntas más, Seba. Otro tip, perdón, termino con esto así. Otro tip es que nosotros aconsejábamos con el doctor Yunes que cuando esté dormido vaya a la mamá y lo revise. Le toque los testículos si lo tiene en la bolsa. Son pequeñas cosas o consideraciones que uno hace el diagnóstico entre un testículo clitórquido y un testículo en ascensión. Yo, para no jorobarle el sueño a los chicos, lo que hago es que a la madre le digo que lo vean cuando lo bañan. Cuando lo bañan, también es una buena alternativa. El agua caliente, el testículo desciende. Un saludo muy grande si alguien lo ve al doctor Yunes, que fue un capo. Seba, dos preguntitas en relación a aquel paciente al que se le realizó una orquidopexia. Punto número 1. ¿Tenés alguna sugerencia con respecto al control postoperatorio? Si es necesario hacer alguna valoración hormonal. Y sí. También, ¿qué tan frecuente es el reascenso testicular posterior a la fijación? Dos cosas. Una que me olvidé de poner en la charla porque es solamente una apreciación dentro de un congreso, no está en ninguna guía esto. Pero ustedes vieron que yo no hablé de la posibilidad de cáncer asociado a criptorquidia. ¿Por qué? La doctora, muchos de ustedes deben haber conocido a la doctora Goldfield del Hospital de Niños de Buenos Aires, que era la discípula del doctor Bergadá, y ella comentó algo muy interesante y eso fue apoyado por los andrólogos de adultos, que ninguno había visto un cáncer de testículo en un testículo descendido. O sea, que ese mito que teníamos de que aumentaba casi al doble la posibilidad de tener un cáncer de testículo en un paciente que había tenido orquidopexia, era asociado a muchísimos años atrás, cuando los pacientes se operaban tardíamente después en la etapa postpuberal. A partir de que la cirugía se empezó a hacer más o menos entre los 4 y los 5 años, desapareció esa posibilidad, y aún los libros de texto siguen diciendo o siguen mencionando la posibilidad de cáncer de testículo en pacientes clitorquídicos. Y eso ya no se ve más porque los pacientes se operan cada vez más temprano y por lo tanto tienen mucha menos chance de desarrollar un tumor, siempre y cuando no sean testículos no palpables, intraabdominales, que esos ya tienen otro tipo de relación, o que sean testículos asociados a DCD o STRIC o algún tipo de patología genética, donde hay otros tipos de tumores como el gonadoblastoma, como tumores, el coriocarcinoma, tumores no germinales, que están asociados a la digenesia gonadal
o a la displasia de la gónada y no a la falta de descenso testicular. Entonces, eso me diste, Jorge, el pie para decirlo. Desde el punto de vista de lo que es funcional, solamente se va a estudiar aquellos pacientes después de la etapa puberal, entre los 18 y 20 años, recién se va a estudiar aquellos pacientes con testículos criptorquídicos bilaterales, porque ahí puede estar alterada la fertilidad y se puede hacer algún tipo de tratamiento para mejorar esa fertilidad, sobre todo si fueron testículos no palpables bilaterales. Pero si fueron palpables bilaterales puede haber una alteración, como dije recién, de la fertilidad y no de la paternidad. Por lo tanto, ninguno va a ser infértil, ninguno va a ser estéril, perdón. Puede haber una disminución de la fertilidad, pero ninguno va a ser estéril. No tiene ningún sentido y se ha demostrado tanto en la criptorquidia como en el varicocele que no tiene ningún sentido hacer pruebas hormonales durante la pubertad, porque no nos va a dar ningún tipo de dato que nosotros podamos modificar. Incluso también está demostrado entre el varicocele y la criptorquidia que existe una posibilidad de catch-up de los testículos con menos volumen durante la pubertad por la influencia hormonal del otro testículo, sobre todo en testículos unilaterales. Por eso no tiene sentido hacer ninguna prueba hormonal. Con respecto al reascenso, ¿cómo te lo puedo decir? Yo no creo en el reascenso, yo creo que hay alteraciones técnicas y mecánicas de la técnica utilizada que hacen que el testículo con el crecimiento quede agarrado de alguna manera, anclado a la aponeurosis y por lo tanto no es que vuelva a ascender. O sea, se descendió y con el crecimiento quedó fijado a la aponeurosis y por eso queda alto de nuevo. Pero ningún testículo, nosotros que hacemos cirugía de orquidopexia, sabemos muy bien que nosotros disecamos el cremaster y muchas veces cortamos el cremaster. Por lo tanto, es imposible que el testículo vuelva a ascender si hacemos una buena orquidopexia. Porque para tratar el proceso vaginal, tenemos que disecar el cremaster y muchas veces seccionarlo para poder disecar el saco corneario. Entonces es imposible que ese testículo vuelva a ascender. Lo que sí se puede estar localización alta en la raíz del escroto, sobre todo, con el tiempo, a los 4, 5, 6 años, a punto de partida de un anclaje de la cicatriz, de la aponeurosis, y por eso el testículo queda en un lugar alto que hay que volver a descenderlo. Juan Carlos, ¿alguna otra pregunta que ya has visto por ahí? Justo me dio pie ahí cuando habló de que a veces hay que volver a descenderlo. Cuando un testículo te haces la primera orquidopexia por vía inguinal y no llega al escroto, ¿en qué momento haces la reintervención cuando necesitas un segundo tiempo? ¿Qué tiempo aconsejás? ¿Qué haces? Acá te voy a dar una experiencia muy mala del servicio de cirugía del Hospital de Niños que tengo acá atrás mío, de La Plata, que ellos, queriendo inventar la pólvora, muchos pacientes hacían como ni siquiera hacían un Fowler, o sea, descendían el testículo hasta donde llegara y después a los 6 meses o al año lo iban a buscar para terminar de descenderlo, por lo cual yo no sé a quién se le ocurre que el testículo va a llegar más tarde cuando no le hiciste nada para que elongue los vasos. Pero bueno, independientemente de eso, yo no, digamos, si el testículo está inguinal, yo no le hago un Fowler. O sea, no, si el testículo está inguinal, lo desciendo. Y sí tengo muy en cuenta y he tenido que sacar muy pocos testículos que están atróficos, incluso inguinales. Porque tienen el epidimo desenrollado, porque son realmente testículos que tienen una mala calidad desde el punto de vista de las características morfológicas. Entonces yo prefiero sacar el testículo a dejar un testículo atrófico o un testículo donde tuve que hacer una disección muy importante de los vasos, porque esos testículos ya no, como mostré hoy, se van a llevar a la atrofia porque la arteria deferencial no va a ser suficiente para esos testículos. Bien. Bueno, acá Hay una pregunta de Silvina, eso. el diagnóstico de testículo evanescente. Sí. Con respecto a cómo, la pregunta es, ¿en qué diagnóstico pensamos frente a un testículo evanescente? Bien, el testículo evanescente hay que tener en cuenta que es un testículo que no palpable,
que nosotros vamos y encontramos los vasos ciegos y por lo tanto ese testículo o nunca se desarrolló, esa gónada nunca tuvo, o pudo tener un infarto intraútero, una torsión intraútero y por lo tanto se atrofió durante el desarrollo fetal o al final del desarrollo fetal. Entonces, los diagnósticos son esos. Es diferente lo que es el pepintestis, que a veces se confunde el testículo evanescente con el pepintestis, porque el pepintestis es un testículo que a veces se palpa y otras veces no, porque entra y sale del anillo inguinal, entonces hay que hacer una laparoscopía para ver si el testículo está o no está realmente, porque a veces el ecografista no lo ve o no lo encuentra, nosotros no lo palpamos, y otras veces sí lo palpamos nosotros, o lo ve el ecografista, pero nosotros no lo palpamos, entonces no tenemos bien claro si este testículo está o no intraabdominal o está inguinal. Entonces ese es el pepintestis, que no es el testículo evanescente. El testículo evanescente es el secundario, una torsión intraútero con vasos espermáticos ciegos. Bien, Seba, otra pregunta. A ver, ¿qué te parece? O sea, ¿qué le dirías vos a los pediatras que tengan cuidado? A ver, vos sabés que cuando hay un testículo o una criptorquidia bilateral, no vayamos al testículo intraabdominal, a una criptorquidia bilateral, hay ciertos pacientes que tienen riesgo de tener un síndrome, o sea, que forme parte de un síndrome y no que uno muchas veces se queda simplemente con la criptorquidia bilateral. Entonces, ¿qué le dirías vos al pediatra que se encuentra con un paciente que le palpa los dos testículos de la ingle, ¿sí? ¿Qué otra cosa tendrían que ir a buscar o cuáles serían los síndromes más comunes que tendrían que ir a tratar de pensar? Sí, nosotros desde el punto de vista urológico, lo más sencillo es la parte de la asociación con hipospadia o transposición penoscrotal. Hay que tener en cuenta que los prematuros van a tener más posibilidades de criptorquidia bilateral, pero se ha demostrado que la criptorquidia bilateral sola, o sea, como único signo y síntoma, tiene un 10% de DSD, o sea, que puede tener o un ovotestis de un lado y un testículo del otro, un strict de un lado y un testículo normal del otro, o dos strict. Por lo tanto, pueden tener desórdenes hormonales desde el punto de vista genético del desarrollo gonadal. Entonces, esos pacientes, yo prefiero hacer una interconsulta con genética y quedarme tranquilo de qué tipo de paciente estoy tratando y no encontrarme con un problema más adelante. Incluso con testículos palpables. Hay un 10% de los testículos bilaterales criptorquídicos palpables que tienen posibilidad de tener DSD. Y entonces esos pacientes hay que sí o sí mandarlos al genetista, al endocrinólogo y al genetista para que le hagan una evaluación de lo que es la curva de testosterona y posiblemente le hagan HCG y posiblemente le hagan un estudio genético para descartar que no tenga una alteración genética con una alteración gonadal. O sea, a ver si te entendí el mensaje que le querés dar. O sea, ante un paciente que tiene una criptorquidia bilateral, se debe pensar que puede haber un trastorno genético atrás de eso y que debe ser estudiado. Que si bien es un 10%, es un porcentaje no despreciable. Claro, es que el tema es ese. Cuando yo veo una criptorquidia bilateral me acuerdo del 10%. Entonces, no puedo dejar de pensar en ese 10%, entonces prefiero que me diga el genetista que no tiene nada, que es nada más que la criptorquidia, y que tiene todo normal, a comerme de alguna manera el 10% que puede tener ahí. ¿Y tu experiencia has detectado un chico con criptorquidia bilateral palpable? Mirá, una sola yo vez... no vi, tampoco hace poco lo empecé a solicitar, o sea, he estado mucho tiempo y debe haber pasado muchos pacientes subdiagnosticados, probablemente. No, una sola vez tuvimos un paciente... Pero no tengo tampoco mucho... Una vez sola tuvimos un paciente con un ovotestis, pero sí hemos tenido pacientes con atrofia testicular de un lado y testículo normal del otro, con digenesia o con una displasia severa del testículo de un lado y del otro lado normal. Lo que sí me pasó, que fue algo, sí me pasó de tener, que no tiene una relación directa, pero de tener quistes dermoides bilaterales en criptorquidia bilateral. Y que tenían que hacer una tumorectomía bilateral
no sé, viste, que ese paciente en particular no sé qué tipo de fertilidad quedó, pero uno sabe que le sacó medio testículo de cada lado y hay que ver qué le queda. Sí, yo tenía, a mí me pasó una vez un criptorquídea bilateral, un mosaicismo, un 45X0, 46X, pero un mosaicismo. O ¿Eran sea, palpables? sí, palpable. Palpables. Y posiblemente ese paciente no haya que hacerle nada más que la orquidopexia, Pero no pero importa. bueno, no es lo mismo saberlo que no saberlo. Sí. Hay una pregunta sobre la relación entre criptorquídea y la posibilidad de torsión testicular. Si hay una incidencia mayor de esos testículos y qué cuidado tiene que tener frente a una criptorquídea y tenga una torsión en ese momento que es una urgencia. La realidad es que criptorquidia y torsión no tienen relación. Me salió un verso, pero no es así. A lo que voy es que yo no he visto nunca una torsión en un criptorquídico. Yo he operado torsiones siempre en pacientes con testículos en bolsa. Sí sabemos que la torsión puede ser de dos maneras, si está abierto el proceso vaginal y puede ser dentro de la bolsa del proceso, o si puede torcerse por el gobernaculum laxo que sube y baja en un testículo en ascensor. Pero la realidad que testículo torcido, torsión dentro del canal inguinal en un testículo criptorquídeo no vi nunca. Hemos ¿Sí? visto, Hemos Pero visto, sí. esa es la experiencia mía. Ahora, si vos me decís, tengo un dolor inguinal agudo en paciente, y yo lo exploro, para ver si tiene una torsión. Yo no vi nunca. No, hemos visto. Por suerte, por desgracia hemos visto. No es lo frecuente, pero hemos visto. Acá me pregunto si hay algún factor predisponente para la torsión intraútero bilateral. Que yo sepa, no he leído nunca eso, pero bueno. No, porque la torsión intraútero en realidad no está relacionada con un factor determinado. Es en el momento, digamos, en el proceso de descenso intraútero, acá me tendría que meter un poco en la embriología, pero en el proceso del descenso intraútero hay un pedacito de esa vida, digamos, intraútero, donde el testículo se desengancha de lo que es el mesonefros y pasa a tener el pedículo propio, y ahí es donde está la posibilidad de torsión. Pero no hay ninguna posibilidad, no hay ningún factor predisponente para eso más que la laxitud de los tejidos en ese momento. Así que no, por lo menos yo no conozco ninguna predisposición. Es raro tener una torsión intraútero bilateral. Digamos, es raro tener una genesia testicular bilateral. Está descrito en la literatura, pero la genesia bilateral no llega ni al 1% de las testículas no palpables. ¿Alguna otra pregunta que surja? Cumplimos. Dijimos que íbamos a tardar 1 hora. En 1 hora, Sebastián nos hizo una actualización que para mí fue más que práctica. Creo que pudimos responder varias preguntas. Van a surgir dudas, lo cual cuando tengan dudas van a ir a buscar a los libros. Y eso me gusta generar incentivo a seguir actualizándose. Espero que les haya servido ese tipo de reuniones. Y bueno, tienen un mail y me gustaría que a través de mail nos hagan saber si les parece bueno el sistema que hemos optado, si les parece malo, qué sugerencias quisieran hacer, qué cosas se pueden mejorar, porque a lo mejor no estamos dando cuenta de algo. Y creo que la importancia es esas charlas aburridas de 1 hora donde lo único que hacemos es actualizar un tema que está escrito en todos lados y porque todo lo que dijo Sebastián y todo lo que decimos nosotros está todo escrito. Nosotros no inventamos nada. Simplemente tratamos de buscar un punto de practicidad y darle nuestra propia visión. O sea, la información es de todos iguales, cada uno la analiza y la ve de una forma, y si yo la veo de una forma y Horacio la ve de otra y Sebastián la ve de otra, nos permite que podamos ir pensando y siempre van surgiendo cosas nuevas. Esa es la idea de este tipo de reuniones. Les agradezco a todos la participación. La verdad que me pone muy contento ver ese número de gente, que fue permanente. Siempre estuvimos arriba de 100 personas. Así que bueno, gracias a todos y sobre todo a vos, Sebastián, por tu tiempo, tu dedicación y
y todas las ganas que le pusiste a tu participación. No, muchas gracias a ustedes. La verdad que como dije al principio, para mí es estar en casa. Son todos amigos. Vi ahí que estaba Fabi Javer también, un gran amigo de ahí de Rosario. Así que nada, para mí los rosarinos son como hermanos. Así que gracias por invitarme y nada, a disposición para lo que sea. Bueno, Un fuerte gente, abrazo, Sebastián. Un fuerte abrazo. abrazo Fuerte para abrazo, todos gracias. Gracias, y muchas nos gracias. vemos. Chao, Seba. gente. Chao, chao. Colin, ¿te gustó? Yo ya había salido. No, te están escuchando. pero-